historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Cita con la historia, cita con todos ustedes, cita aquí en Radio Yay, como todas las semanas, con Pedro Fernández Barbadillo. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Bueno, hoy con dos invitados de excepción. Empezaremos hablando con el profesor Javier Sanz del Castillo, buen amigo, el profesor de la Universidad CEU San Pablo, siempre fiel a su cita con Radio Ya. Y también nos va a acompañar Poli Sánchez, que le tenemos hoy aquí en el estudio. Es que dando paso a nuevos valores. Hombre, y además Poli, recién graduado en Humanidades, Periodismo por la Universidad, precisamente San Pablo CEU. Además, Poli me comentaba antes de comenzar el programa que en muy poquito tiempo va a empezar el máster de radio en COPE, así que felicidades, Poli, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes, Javier. Luego tendremos tiempo de hablar largamente sobre el tema que hoy nos ocupa. Pedro Fernández Barbadillo, empiezas tú a preparar un tema que, ojo, creo que este programa ha salido gracias al éxito que ha tenido cosas que no pusiste en tu libro de historia. Yo creo que tuvo éxito ese audio por el título, que era La piratería en España y las Indias. Los piratas pues siguen atrayendo a la gente y aunque muchos crean lo contrario, es una actividad que sigue en funcionamiento. Por fortuna no en Europa, pero sí en el Océano Índico, en Asia, pues el Estrecho de Malaca, el Mar de la China, e incluso en el Caribe, como en las películas estas de Jack Sparrow. Más que vamos aquí a desmontarlas, que la versión que dan, la imagen que dan de la piratería tiene muy poco que ver con la realidad. Entonces, este programa, como decías, que hicimos hace pues un mes, tuvo muchísimas descargas, la sigue teniendo, está cerca de las 8.000 descargas en ebooks, que es un número altísimo, la verdad. Uh-huh. Y, oye, pues nos hemos animado a hacer un programa más general sobre la piratería. Entonces, vamos a empezar con una pequeña introducción para situarnos, porque la piratería es una de las actividades más antiguas del hombre. Y, como decíamos, hoy ha revivido en diversos mares del mundo a causa del aumento de los estados fallidos y también de los beneficios que deja. Pues como saben nuestros oyentes, en la persecución de la piratería en el Océano Índico está participando la Armada Española, por lo que recupera una tradición que comenzó hace 5 siglos, ni más ni menos. Mucha gente conocida ha sufrido la piratería. Julio César fue capturado por unos piratas cilicios a los que, después de pagar rescate para ser liberado, persiguió hasta capturarlos y luego ahorcarlos, que era el destino normal, esperable para un pirata. También en el Mediterráneo, Miguel de Cervantes y su hermano Rodrigo fueron prisioneros de piratas, en este caso berberiscos. Entre el siglo VIII de la era cristiana y los primeros siglos ya del segundo milenio de la era cristiana, o sea, hasta lo que es la Alta Edad Media, los europeos padecieron las campañas de los piratas vikingos y los musulmanes, cuyos pillajes retrasaron el avance cultural y económico de Occidente. Mira, recuerda el historiador Henry Pirén que el control del Mediterráneo por los árabes a partir del siglo VIII supuso el corte de comunicaciones entre Oriente y Occidente y la destrucción del mundo clásico que los reinos germanos habían continuado. En el oeste, o sea, en Francia, en España, en España, en Italia incluso, sí, se dejaron de recibir, entre otros productos que venían de Oriente, sobre todo de Egipto, el pergamino, el papiro egipcio, lo que redujo la producción del libro, ya que el pergamino, que viene de la piel de los animales, es mucho más caro y escaso. También se dejaron de recibir oro, plata, especias, aceite, etcétera. El comercio a larga distancia desapareció y también disminuyó el número de personas alfabetizadas. Se cerraron puertos antes florecientes, aunque no los hubiesen conquistado los musulmanes, como el de Marsella. Y las costas se despoblaron durante siglos para escapar de los ataques piráticos, de manera similar a como se vació la meseta del Duero en los primeros tiempos de la Reconquista. El ascenso y el declive de la piratería, como el del bandidaje en tierra firme, indican la debilidad o la fuerza del poder político, porque un Estado no puede prosperar si los caminos que lo atraviesan y las aguas que lo rodean están dominados por malhechores. El Imperio veneciano comenzó con la campaña dirigida por el dux Pedro II Orseolo contra los piratas eslavos de la costa dálmata, precisamente. Y el Imperio español, si bien atrajo a hordas de piratas, las derrotó, como vamos a explicar ahora.
Mira, cualquier turista puede darse cuenta de que la costa española mediterránea está salpicada de atalayas, desde las que los vigías oteaban el mar y avisaban mediante campanas o disparos de que habían aparecido moros en la costa. De aquí viene el nombre de nuestro programa. Moros en la costa, el título del programa de hoy. Y les llamaban moros, aunque podían ser turcos, argelinos o incluso europeos renegados, europeos, británicos, holandeses, o sea que había de todo el mundo. O sea, eso era una especie de Naciones Unidas. Por causa de la piratería musulmana que comenzó a extenderse a finales del siglo XIV del Mediterráneo, muchas poblaciones de Andalucía, Murcia, Valencia, Baleares y Cataluña se construyeron encadamadas en los montes o fortificadas. Además, fíjate que para reprimir la piratería berberisca, la corona española lanzó numerosas campañas contra sus bases. O sea, pues el Peñol Mélez de la Gomera, Odán, Argel, Trípoli, Los Gelbes, Salé, que está en la costa atlántica de Marruecos. Solo en la jornada de Túnez, en junio de 1535, para expulsar al almirante otomano Barbarroja, Carlos V desplazó una flota de cerca de 400 naves, entre barcos de remos y de vela, y llevó 25.000 soldados de infantería y 2.000 de a caballo con sus monturas. La victoria imperial permitió la liberación de 16.000 cautivos. Fíjate, la piratería esta frenaba el comercio, rozaba las costas, era la punta de lanza de enemigos de España, y en ocasiones, que quiero destacarlo, monarcas cristianos como Francisco I de Francia trató de avisar a Barbarroja del plan de Carlos V. Todo muy simpático. Y mira, ya para acabar voy a contar la descripción que hizo Cervantes de Argel en una de sus obras, Los trabajos de Persiles y Sigismunda. Estas, señores, que veis aquí pintada, es la ciudad de Argel, gomia y tarasca de todas las riberas del mar Mediterráneo, puerto universal de corsarios y amparo y refugio de ladrones que de este pequeñuelo puerto que aquí va pintado salen con sus bajeles a inquietar el mundo, pues se atreven a pasar el plus ultra de las columnas de Hércules y a acometer y robar las apartadas islas que, por estar rodeadas de inmenso mar océano, pensaban estar seguras a lo menos de los bajeles turquescos. Pues para hablar de esto y mucho más, con esta precisa introducción tenemos a el profesor Javier Sáenz del Castillo. Don Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier, y también a Pedro, y un placer estar con Hipólito, que su padre y yo somos compañeros de trabajo y es un gran amigo. Y me consta que Poli sigue los pasos de su padre y que va a ser por lo menos tan grande como él. Bueno, ese es buen síntoma, ¿eh? Ese es buen síntoma. No, además doy fe, esto no es por halago, porque yo he coincidido en un congreso con él, que hizo una comunicación hace un par de años sobre falacias, y me consta que aquí el mozo tiene buena madera y mejor hacer, así que espero que nos vaya a dar muchas alegrías en el futuro. Como ha dicho Pedro, hay que abrir paso a las nuevas generaciones, a la sangre nueva. Sí. Si merece la pena, ¿eh? Sí, no, ya te digo que hablo con conocimiento de causa, porque hizo una comunicación ahí en ese congreso de falacias, pero bastante meritoria. Bueno, perdón, Javier. Pedro está aquí. Pedro está aquí, Poli también está aquí, y Javier Sáenz del Castillo, el profesor de la Universidad CEU San Pablo, lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Háblanos rápidamente del origen de la piratería. Y llama mucho la atención el caso de Julio César. Los que hemos estudiado la vida de Julio César, la verdad es que no deja de asombrarnos, ¿no? Ese tesón que tenía. Y luego, sobre todo, una cosa muy importante, la diferencia entre el pirata y el corsario, que también es una cosa que tendemos a confundir a menudo. Pues sí, bueno, sí, la piratería es algo tan antiguo pues como prácticamente como la... ¿Sí? ¿Hola? Sí, te oímos perfectamente. Ah, vale. Sí. Pues decía que la piratería es tan antigua prácticamente pues como la civilización, por no decir como la humanidad. En el fondo la piratería no es más que una forma de delincuencia común, es el robo, solo que el robo en barcos. Igual que tenemos los salteadores de caminos y antiguamente eran una de las grandes plagas, más los robos precisamente en los caminos y a los viajeros, que las caravanas, etcétera, pues en el mar ocurría lo mismo, ¿no? Entonces esto está pues desde muy antiguo. También es verdad que hay mucha gente que no es, aunque nos ha quedado en la memoria la imagen de los piratas, por ejemplo, cuando se habla de los vikingos, las incursiones vikingas, hay incluso muchos pueblos
que la piratería no es que fuese una actividad permanente de delincuencia, sino era una especie de complemento. Es decir, pueblos más o menos atrasados o poblaciones que en un momento dado pues no les llega su actividad económica, sus cultivos, sus ganados, pues para completar su supervivencia, pues agarran lo que tienen a mano, que son sus barcos por los costeros, y dicen, bueno, pues como no llegamos a fin de mes, por decirlo simplificadamente, pues vamos a ver qué podemos robar por ahí, ¿no? Que es el sentido, por ejemplo, de la piratería vikinga, que no es piratería en el sentido propio, ¿no? Y bueno, pues ha sido muy antigua y bueno, pues y sigue existiendo. Ha habido épocas en las que fue mucho más importante. Por ejemplo, en la época de la República Romana, la piratería del Mediterráneo era una plaga. Uno de los grandes éxitos de Roma, por no decir el éxito más grande, y sobre todo de los que le granjeó una gran simpatía entre pueblos recién conquistados, fue pacificar el Mediterráneo de piratas. Esto fue algo que además hizo que la dominación romana fuese aquello de ¿qué debemos a los romanos de la vida de Brian? Sí. Pues entre otras cosas, haber acabado con los piratas del Mediterráneo. Fíjate, en esa labor también estuvo Pompeyo el Grande, que yo creo que de ahí se ganó esa fama y luego esas luchas intestinas, ¿no? Sí, y al propio César, que fue de joven, César, relativamente joven, fue capturado y que juró, una vez fue puesto en libertad después del pago del rescate correspondiente, juró que no iba a descansar hasta acabar con ellos. Y acabó con ellos. Y acabó con ellos. Sí, en cuanto le liberaron, además lo hizo, no esperó muchos años, al poco tiempo, además en ese momento Julio César era prácticamente casi un desconocido, ¿no? Enseguida consiguió los recursos para organizar 4 barcos y capturarles, y lo que hizo fue hacer lo que se hace para acabar con la piratería de forma expeditiva, que fue matar a todos los jefes. Oye, y fíjate, la diferencia entre corsarios y piratas sí que me gustaría, y luego entre filibusteros y bucaneros, para meternos en materia. Pues mira, esa es la diferencia fundamental, porque yo creo que la mayoría de los grandes equívocos que hay sobre el tema de la piratería vienen de ahí, de confundir pirata y corsario. El pirata es un fuera de la ley. El pirata es un ladrón, un chorizo, o un asesino incluso, bueno, habitualmente un ladrón y asesino, las dos cosas juntas, y no estoy hablando de la política actual, ¿eh? No, que también hay mucho pirata. Sí, por eso digo, es que si alguien se incorpora ahora dirá, anda, se está comentando la actualidad. No, estamos hablando, pues es un ladrón y un asesino que está fuera de la ley y por tanto asalta al primero que puede, al más débil, lógicamente, y evidentemente como pueden fuera de la ley, pues cualquier gobierno le va a perseguir y le va a justiciar en el momento que pueda. Da igual que seas un pirata del Caribe, da igual que entonces luches contra españoles, contra franceses o contra ingleses, que si te coge cualquiera de ellos te van a ahorcar igual. Es cierto que en algunos casos a estos piratas en situación de guerra se les ha utilizado pues como esas tropas irregulares y esas cosas no del todo confesables que hacen los estados cuando hay guerras, ¿no? El corsario es una cosa completamente diferente. Los corsarios son particulares que se ponen al servicio de un gobierno en situación de guerra para combatir el comercio del enemigo. Sería, perdóname, como los mercenarios actuales en esa... Algo similar, bueno, algo similar, sí, se puede partir de ese paralelismo. Para que la gente lo entienda, sí, habría muchas diferencias y muchos matices a hacer, pero como un paralelismo inicial sí es buena comparación. Lo que hacen es que los gobiernos les permiten que armen sus barcos, generalmente son gente de mar, gente pues tiene sus barcos, su propia flota, sus armadores dedicados a cualquier actividad, les proporcionan el armamento, porque lógicamente, o la licencia para comprar el armamento, pero bueno, básicamente lo que hacían los reyes de turno es darle estamos hablando ya después de la Edad Media, pues prestarle los cañones para los barcos y la pólvora. Y ellos se dedican entonces a su coste, manteniendo ellos los barcos, a poder atacar el comercio enemigo. Esto es algo que se ha llevado hecho pues hasta la Segunda Guerra Mundial. Recordemos. Incluso ha habido algún episodio de corsarismo en la guerra entre Irán e Irak en los años 80 y 90. Ahí hubo algunos episodios de corsarismo en el Golfo Pérsico. Claro, aquí esto es otra cosa porque estos cuentan con la protección de un gobierno por detrás, con los apoyos. Esto es lo que permite construir además o fletar grandes flotas corsarias
que son las que pueden atacar y poner en peligro a una colonia o al comercio internacional. La piratería como tal son picotazos de avispa. Cuando se habla de esas imágenes de los piratas asolaban el comercio español, no, los piratas lo único que hacían era coger lo que podían, lo que quedaba descolgado, pero los ataques importantes eran los de corsarios. También España tenía sus corsarios. Yo para preguntarte si hubo corsarios españoles, porque muchas veces esto lo asimilamos a Francia y sobre todo a Inglaterra, ¿no? Sí, hubo muchos corsarios españoles y además muy buenos corsarios españoles desde la Edad Media. Hombre, perdona, Javier, uno de estos corsarios fue Antonio Barceló. Sí. El que destruye el nido de piratas de Argel en el siglo XVIII. Sí, y sus pinitos como marinero también alrededor de las luchas corsarias fue precisamente también Blas de Lezo, ¿no? Combatiendo contra corsarios en el Mediterráneo. De hecho, muchas veces lo que se hace es, sobre todo lo que hacía España, era organizar expediciones corsarias o apoyar expediciones corsarias para acabar con la piratería. Como tocaba se comentar el caso de Barcelona, no tanto para atacar el comercio extranjero, porque no es tan importante en esas guerras para España. Es decir, el que tiene que proteger su comercio es España, que es la que tiene un comercio grande. Uh-huh. Los franceses y los ingleses atacaban el comercio español porque es donde podían conseguir, lógicamente, recursos y hacernos la guerra económica. Y los españoles lo que hacíamos era utilizar el corso, sobre todo pues para acabar con las infraestructuras enemigas y con los piratas, con esos piratas que en un momento dado un gobierno podía utilizar como mercenarios. Esto lo hacía mucho Francia. Lo hicieron Francia y también Inglaterra en menor grado. Los holandeses también lo practicaron mucho. Es decir, cuando estoy en guerra, como no tengo yo medios suficientes para organizar corsarios, lo que hago es que contrato a piratas como corsarios. Sí, te quería preguntar, Javier, los reyes católicos prohibieron a sus súbditos dedicarse al corso, ¿verdad? Y luego fue en el siglo XVII cuando, ante las necesidades imperiosas de combatir tanto a flotas extranjeras de potencias rivales como a piratas y contrabandistas, que eso también fue muy doloroso, muy dañoso para el Imperio español, pues se vuelve a autorizar el corso. Claro, porque el corso tenía un problema y es que, aunque esté supervisado por un Estado, es difícil de controlar. Entonces, los corsarios pues solían, sobre todo en esa época, finales de la Edad Media, además en la época de los reyes católicos están muy interesados en, al acabar la guerra con Portugal, en que no vuelva a haber incidentes, y las expediciones corsarias no tienen una limitación al uso de la fuerza, como es más fácil tener un ejército regular. Entonces las expediciones corsarias siempre se te podían volver en contra, porque podían provocar unos daños o un recuerdo en el enemigo que luego dificultase un acuerdo de paz, o que aunque se firmase un acuerdo de paz, pues iba a quedar ahí una espinita clavada que el otro buscaría revancha en cualquier momento. Esto, por ejemplo, les pasaba mucho a genoveses y venecianos. En la Baja Edad Media hay un enfrentamiento de genoveses y venecianos por el control del Mediterráneo central, que tuvo muchas veces en forma de encuentros de piratería y de corsarismo, que emponzoñó las relaciones entre las dos repúblicas durante más de 100 años, casi 2 siglos, ¿no? Uh-huh. Y muchos acuerdos no se consiguieron por ese odio acérrimo que se tenían, y el trabajo se tenía por eso, ¿no? Por los ataques, la forma de hacerse esos ataques. Has mencionado a venecianos y genoveses, Javier. Sí. Yo también quería preguntarte por la piratería que ellos se encuentran, estos italianos, en el Océano Índico, cuando van ampliando sus navegaciones debido al comercio de las especias. Ellos entran en el Índico por el Mar Rojo con permiso de los árabes y de los turcos, uh-huh, y se topan ahí en el Índico pues que hay piratas que son además pues piratas malayos, piratas indios, piratas, también llega a haber piratas chinos y piratas africanos, de todo tipo de piratería, para, claro, asaltar los barcos que llevaban las valiosísimas especias. Y lo mismo les pasa a los portugueses, que entran en el Índico a partir del siglo XV, a partir de 1500. Sí, final del... Eso es, también, porque claro, como
es que hay que tener en cuenta, hay que mirar un globo terráqueo para darse cuenta de lo que era. O sea, los portugueses no podían entrar en el Índico a través del Mar Rojo porque lo dominaban los turcos y los venecianos tenían el monopolio. Además azuzaban a los turcos y a los árabes para que, digamos, despejasen, eliminasen la competencia. Sí, pero no, digamos, mediante opas hostiles. No. Hostiles sí, pero no opas. Entonces los portugueses entran en el Índico cuando son capaces de doblar el Cabo de Buena Esperanza y llegan a la India. Entonces tenemos ahí a los europeos que desde, como decías, la Baja Edad Media penetran en el Índico y se encuentran un océano muy frecuentado, que eso es muy muy asombroso, eso hay que destacarlo. Sí. O sea, con un tráfico de no solo de costa, de pequeño cabotaje, sino de larga navegación a larga distancia, con muy frecuentado, y en el que encima hay una gran piratería que no es europea. Sí, bueno, de hecho tenemos una imagen de la piratería que es pues producto un poco de la literatura y sobre todo del cine muy falsa, ¿no? Hablamos de piratas y enseguida pensamos piratas del Caribe y en los siglos XVI y XVII. Vamos a ver, eso es casi residual. Claro. La importancia de la piratería, incluso de hecho lo que se produce en el Caribe habitualmente y en la carrera de las Indias, en la navegación del Atlántico, como decíamos antes, es mucho más corsarismo que piratería. La piratería donde ha sido realmente importante a lo largo de la historia ha sido en el Océano Índico y en el sudeste asiático, en esa parte del Pacífico, donde es un problema hasta hoy en día, donde además es muy difícil controlarla porque son distancias tan grandes y, claro, evidentemente ni los países de origen del comercio, caso de China, caso de la India, están interesados en que ataquen a sus clientes, ni los clientes, los europeos, están interesados en que les... Pero claro, todos los que hay entre medias, como decías tú, los malayos, los cingaleses, los pueblos de la zona del Golfo Pérsico, etcétera, etcétera, en la zona de Somalia que ahora sale mucho, la piratería ha sido allí tradicional desde hace casi un milenio. Y es una situación que todavía ha sido muy dura. Los que tenemos ya canas todavía recordamos cómo a finales de los 70, a principios de los 80, tenía yo 10, 15 años, cuando llegaban las noticias de los Boat People, aquellos refugiados que huían de Vietnam y de Camboya, una vez que acabó la guerra, que huían del régimen comunista, continuamente salían en los periódicos las noticias de los ataques que sufrían estos Boat People, estos barcos de pateras que diríamos ahora, a manos de piratas de la zona, y cómo se les incluso no solo se les robaba y se les violaba, sino que luego incluso había un mercado de esclavos muy importante. Es decir, una situación pues como la que vemos ahora en Somalia. Javier, la diferencia entre filibusteros y bucaneros, yo creo que entre piratas y corsarios nos ha quedado claro, pero entre filibusteros y bucaneros. Pues mira, lo de filibustero y bucanero son términos que, igual que corsario y pirata, son dos cosas muy diferentes. Filibustero y bucanero son dos palabras que se pueden utilizar como sinónimo de pirata o de corsario, de las dos, pero sobre todo de pirata. La palabra más antigua es bucanero. Bucanero viene del nombre que tenían los primeros que se asentaron en la zona de la Tortuga y en el norte de lo que es la isla de la Española, en la zona de lo que es Haití, el norte actual de Haití, que era la zona más aislada y más abrupta del Caribe español y por tanto donde es más fácil que se asienten otros pueblos. Inicialmente se asentaron como colonos, unos a finales del siglo XVI, principios del XVII, se asentaron ahí unos grupos de franceses y estos se dedicaban fundamentalmente para vivir a la caza y lo que hacían era hacían una especie de carne ahumada, que es lo que llaman el bucán, con cerdos salvajes, ¿no? No con jabalíes, sino con cerdos salvajes, que eran muy comunes en la zona. Y de ese bucán, de esa carne ahumada de cerdo, es donde quedó la palabra bucanero. Luego estos, cuando fueron expulsados por los españoles, se refugiaron en la isla de la Tortuga, la famosa isla de la Tortuga, muy mitificada, que es pequeñita, pero que es muy abrupta, donde era fácil defenderse. Allí llegaron los franceses, enviaron un gobernador a principios ya del 17, el señor Levasseur, el caballero de Levasseur, que lo que hizo fue, por un poco de orden, fortificar la isla, y una fortificación casi inexpugnable porque la isla es abrupta, es muy difícil de entrar, y en un promontorio lo que hizo fue montar una pequeña fortaleza
con 2 o 3 cañones grandes, 2 o 3 nada más, perdón, 2 o 3 baterías de cañones, y eso hacía que fuera prácticamente inexpugnable la isla, ¿no? Y esa isla de la Tortuga se convirtió, pues, durante casi 50 años, lo que es a mediados, la segunda mitad prácticamente del 17, pues fue el centro de piratería, una piratería que es bastante consentida por los franceses hasta cierto punto, y en menor grado por los ingleses, pues porque hace daño al comercio español y porque ellos sacan su tajada. De hecho, gran parte de estos bucaneros y de estos piratas de la época no se dedican tanto al ataque como estamos acostumbrados a pensar por las películas, sino sobre todo al contrabando. Y en ese contrabando estaban muy interesados los franceses y también los ingleses. Por eso esa permisividad. Cuando ya los piratas se envalentonan y empiezan a salirse del tiesto, es cuando entonces franceses primero e ingleses después deciden cortar por lo sano, y a finales del 17, principios del 18, pues también acaban con ellos, y la Tortuga deja de ser que en realidad la Tortuga no era un reino pirata, era una gobernación francesa, pero donde se les permitía estar, ¿no? Y bueno, ya como digo, ya a finales del 17, principios del 18, ya deciden cortarlo porque se vuelve contra sus propias colonias, ¿no? Y luego los filibusteros es una palabra que viene del español, de los buques que usaban, las pequeñas embarcaciones que usaban para los ataques los corsarios ingleses, que eran los flyboots, o sea, buques voladores, por así decirlo, por la rapidez que tenían. Y de ese flyboot es de donde viene lo de filibustero, pronunciado una corrupción española de la palabra, ¿no? Y pues es como bucanero, ¿no? Por terminología para definir a esta gente, ¿no? Y esto sí se puede utilizar como sinónimo de pirata. Pero como digo, los piratas en realidad, la imagen que tenemos, que viene mucho por el cine, por la literatura, pues está muy mitificada y además muy circunscrito en nuestro imaginario a lo que es la piratería en América, donde es prácticamente es algo secundario. Ahí lo importante es el corsarismo, donde siempre ha sido importante ha sido el Mediterráneo. A España le importaba muchísimo más, le preocupó siempre muchísimo más la piratería del Mediterráneo que la piratería en América. En América preocupaba, repito, el corso, pero que además aún así también era mucho menor el corsarismo en América del corsarismo en el Mediterráneo. Fíjate, y luego la piratería en Asia. Bueno, hay novelas como Los Tigres de Montplace, que eso se circunscribe a Asia, con lo cual la piratería no era solo un tema del Caribe, aunque es verdad que por el cine nos ha llegado más esa imagen, ¿no? Sí. Bueno, de la piratería en Asia, pues vamos a hablar más tarde con Poli, que es la materia en la que ha hecho un trabajo, por lo que me decía... Además, perdonadme, la piratería en Asia es especialmente violenta y cruel con todo el mundo. Además, no solo contra los europeos o contra los países colonizadores, contra todos. Bueno, os acabo de poner ejemplo, porque esto es de nuestra infancia, ¿no? Los boat people, que eran después de todo los emigrantes, los huidos que venían de Vietnam y de Camboya. O sea, gente que ha tenido que huir de su casa con lo puesto. Y estos eran sistemáticamente secuestrados, robados, violados y asesinados. O sea, la piratería en Asia ha sido tremendamente cruel durante muchísimo tiempo, muy cargada además de tintes racistas. En Asia hay un racismo, ahora que está tan de moda hablar del racismo en Estados Unidos y de los blancos, habría que hablar del racismo en otros pueblos. Y como ahí hay ese mare magnum en la zona sobre todo del este del Índico y del sureste del Pacífico, entre pueblos polinesios, malayos, indios, chinos, etcétera, etcétera, donde se odian cordialmente entre ellos, pues se piratean entre ellos y se pirateaban a muerte, literalmente a muerte. Y luego el gran recurso de muchos de estos era, encima de los prisioneros, esclavizarlos. Sí, cierto. Eso también se ve, fíjate, en las películas de Rambo también aparece ese tipo de esclavitud, que son en el propio sudeste asiático, tribus que capturan a los enemigos y los ponen pues a trabajar en minas o a cultivar amapolas para sacar opio y luego venderlo en el mercado. Y esto era años 70 y 80 del siglo XX, Javier. Sí. Bueno, mira, yo tengo un amigo, te lo comenté el otro día cuando me dijiste este programa, te comenté un amigo mío que es marino mercante. Nos quedan 15 minutos contigo, Javier. Vale, así que sí. Pues mira, este amigo mío, que Fernando, es marino mercante y él ha sido 2 veces atacado por piratas en las costas de África. Y él contaba que estuvo en una zona pues cuando había bastante piratería y dice, hombre, yo sé que a nosotros lo más que van a hacer es robarnos, porque somos europeos.
pero sé que es los barcos de los países de la zona. Uno de los ataques fue en Nigeria hace unos años, que hubo bastante. Dice, yo sé que si fuese de un barco africano, y si yo fuese africano en vez de ser europeo, tendría el 90% de posibilidades de que me matasen en el primer ataque. Claro. Oye, y Javier, ¿cómo se combatió, cómo combatió España la piratería en el Caribe? Pues mira, lo primero fue, la piratería tiene dos focos, aparte del contrabando, que repito que es la actividad más importante de fondo, sí. Pero en lo que es la actividad violenta se centra en lo que son los ataques a ciudades, que tuvieron importancia a finales del 17, pero que tampoco fueron tan grandes como por las imágenes de las películas y las novelas nos quedan. El ataque a Portobello, el ataque a Panamá, el ataque a Maracaibo, que básicamente fueron una vez y no más, o sea, una vez cada uno. Pues esto se defendió protegiendo los grandes centros, que era relativamente fácil, porque se trataba de fortificar la entrada a los puertos y dejar dotaciones permanentes, sobre todo con artillería. Luego, la otra amenaza era los ataques a las flotas, que eran mucho más de corsarios. En ese caso, pues las flotas de Indias tienen todo un dispositivo de buques de escolta muy importante, que hace pues que evidentemente la piratería, tampoco los piratas no tienen interés en atacar a los españoles, porque saben que los piratas siempre buscan al débil, y saben que el pirata como tal atacar a los españoles, tienes todas las papeletas para que te den por todos lados. De hecho, a mediados del 16, hacia 1500, no recuerdo la fecha exacta, pero vamos, en el siglo XVI se crea, ya sabéis que la infantería marina española es la más antigua del mundo. Cierto. Y se crea, dentro del tercio de armada, o paralelo al tercio de armada, se crean unas unidades especiales, que es la que se llamó el tercio de galeones. El tercio de galeones es una infantería de marina preparada y entrenada para ir específicamente en los galeones que van y vienen de América. Tercio de galeones que además eran gente experimentada, gente curtida, la mayoría eran veteranos de otras guerras. Y estos iban no solo en los buques de guerra, estos iban también como tropa en los buques mercantes que hacían los convoyes de Indias. Con lo cual, evidentemente, pues no tenías ningún interés un pirata en asaltar un barco que sabes que va protegido con esta gente, ¿no? Claro. Y luego se creó una flota permanente, la flota de Barlovento. Felipe II creó un sistema igual que conocemos el sistema de flotas hoy, no sé, los diarios de las flotas americanas, ¿no? La flota del Mediterráneo, la flota del Pacífico, la quinta flota, tal. Pues esto lo hizo ya Felipe II. Creó su armada de Barlovento, su armada de Sotavento, su armada de galeras, una en el Mediterráneo, otra en la zona del Estrecho, otra en el Caribe, y eran dotaciones permanentes de barcos que patrullaban la zona en busca de los piratas, y que servían además, en la época, cuando había guerras, servían como núcleo para organizar y controlar la actividad de corsarios propios, ¿no? O sea, que fue bastante efectiva. Y de hecho, la piratería a costa de España tiene un periodo, digamos, de apogeo, que es la segunda mitad del 17, de 1650 a 1700 más o menos, y poco más. Y tiene ese apogeo porque contaban, como he dicho antes, con apoyos de ingleses y franceses, pero en cuanto los españoles empiezan a fortificar bien sus puertos y a perseguirles, pues esto acaba desapareciendo. Ya en cuanto pierden el apoyo de ingleses y franceses, pues ya desaparece o queda como algo marginal en la zona. Es muy curioso lo que comentas, Javier, de que la piratería es potente, la piratería puede hacer daño a España, que era entonces pues la gran ballena blanca, podríamos decir, si tiene detrás un poder estatal. Esto me recuerda lo que pasa en el siglo XX y en el siglo XXI con el terrorismo. El terrorismo, cuando de verdad puede poner de rodillas a un Estado, es cuando cuenta con el apoyo más o menos discreto de otro Estado. Claro, efectivamente. O sea, 50 tíos con pistolas no pueden humillar a un Estado moderno si detrás no tienen a alguien que les ampare, que les entrene, que les pase información. Eso es muy, muy importante, y les pase armamento. Oye, volvamos a las flotas de Indias, que a mí me asombran, pues por lo que suponía de logística y de idea. Oye, es que lo copiaron los anglosajones en las dos guerras mundiales, los convoyes, para llevar mercancías y tropas de América a Europa. Y la verdad, tanto los convoyes anglosajones de los aliados en la Segunda Guerra Mundial como los convoyes españoles de Indias, de la carrera de Indias, apenas sufrieron bajas.
Sí, bueno, de hecho, en el caso de los piratas, la piratería a los convoyes españoles no les ataca, se limita a esperar a ver si con un poco de suerte vamos a seguir la flota, a ver si algún barco tiene una avería, se queda rezagado y ese barco rezagado solo podremos atacarlo como si fuéramos como pues carroñeros, ¿no? Esperando a ver si cae una pieza del rebaño se queda descolgada. Porque evidentemente pensar por parte de piratas un ataque a una flota pues es inviable. es que no hubieran durado ni 2 minutos. Efectivamente, ataque las flotas, además, bueno, incluso en el caso de flotas en casos de guerra, ¿no? De ataques corsarios también fueron muy pocos, porque esas armadas están muy bien organizadas. También hay que tener en cuenta una cosa que ya te digo, es que lo tengo muy distorsionado. No hay piratería en el Atlántico como tal, en el centro del Atlántico. Los ataques se hacen o cerca de América, que son los menos, o cerca de Europa, que son los más. Porque tú necesitas, y bajo los barcos, necesitas unos puertos y unas bases de apoyo que, lógicamente, es que el Atlántico prácticamente está vacío. Una vez que pasas en la costa, ya hasta América no tienes nada. Entonces se centraban los ataques cerca de la costa. Y cerca de la costa, sobre todo en el caso de América, era más fácil para los españoles defenderlo, porque, claro, tienen al lado sus puertos, no los puertos enemigos que están en Inglaterra o en Francia. Entonces aquí tenemos los puertos de Florida, los puertos de Cuba, los puertos de Puerto Rico, etcétera, etcétera, y los puertos de la Española. Entonces había un sistema de protección y luego las rutas estaban muy restringidas por los españoles, precisamente por la seguridad. Se mantienen una serie de rutas muy concretas, ningún barco va fuera de ellas. Y así es más fácil también protegerles, porque ya sabemos que este es el camino que hay que proteger y por este camino van todos nuestros esfuerzos. Bueno, también los convoyes tenían una periodicidad, o sea, 2 veces al año, y estaba prohibido por parte de la corona española que hubiese navegación fuera de esa época. Claro, era una medida que esa medida tenía una doble función. Por una parte, evitar poner en riesgo esos barcos, y por otra parte también es controlar mejor impuestos. El contrabando. Cobrar mejor el contrabando. Sí. De hecho, las grandes víctimas de los piratas en el siglo XVII son los contrabandistas. Los contrabandistas que no son piratas. Y la mayoría de los ataques a ese contrabando, como ya he dicho que también era una actividad muy practicada por ellos, es lo que hoy llaman en los policías, en el argot policial, cuando hablan de los vuelcos, o sea, las bandas de traficantes que se roban entre ellos, ¿no? Y de ahí vienen las guerras de bandas. Porque saben que es mucho más fácil. ¿Quién va fuera de temporada? ¿Quién es el que va a ir en un barco solo? Pues una de dos, o un loco o alguien que está haciendo algo ilegal, con lo cual luego si le robas tampoco va a denunciar. Etcétera, etcétera. Oye, Javier, ¿cómo vivían los piratas? ¿Llevaban una vida alegre y despreocupada o la cosa era muy distinta? Pues bastante diferente. Sí, esto como decía antes, es que las películas nos dan una imagen muy romántica. ¿No? Sí, es que el Capitán Blood, me acuerdo de esa película de cuando yo era, verla en televisión cuando yo era niño, pues Capitán Blood y estas películas, o lo tú mismo decías antes, ¿no? Los Tigres de Montparnasse, las novelas de Emilio Salgari, que cuánto daño han hecho a la historia. Con lo que nos hemos divertido con ellas de niños, pero cuánto daño han hecho a la historia. No, la vida de los piratas no es nada fácil. Entre otras cosas porque como cualquier banda de delincuentes, es decir, la vida entre delincuentes es muy complicada por tus propios compañeros. Hay una novela y luego gran película que yo sí cuando hablo de esto en clase alguna vez sí lo suelo comentar, que es La Isla del Tesoro, donde sí queda bien reflejado lo que es la vida de los piratas entre ellos. Si os acordáis, La Isla del Tesoro empieza porque un pirata retirado llega a la posada donde está el protagonista, Jim, con su madre, y allí recibe la visita de otros piratas que le amenazan de muerte porque tienen rencillas con él y al final eso acaba provocando la muerte de él. Cuando ya van a buscar el tesoro se encuentran a Ben Gunn, pirata que ha sido abandonado por los otros esperando que se muriese ahí en la isla y que lo han dejado a la intemperie y que el pobre lleva 10 años viviendo abandonado en una isla desierta, ¿no? Y luego entre ellos ahí tenemos el personaje de John Silver, que nos cae simpático porque es el otro protagonista de la novela, pero John Silver, cuando te pasas a pensarlo dices, pero qué malo es, o sea, qué retorcido. Vamos, tiene muchas más posibilidades un pirata de morir a manos de sus compañeros que de morir a manos de la flota española, de la flota inglesa o de la flota francesa. Sí. Pero muchas más. Y luego las condiciones materiales tampoco eran fáciles, porque claro, cuando en América en esa época del siglo XVII lo que tienen son muchas residencias medio improvisadas,
como decía antes, no tienen puertos propios, no tienen ciudades propias. Ahí hay colonias españolas y empieza a haber pequeñas colonias inglesas o francesas. Tortuga era una gobernación francesa. Viven en zonas marginales, en zonas apartadas, donde se pueden esconder, entonces vivir a salto de mata. Hay una narración del siglo XVII que nos ha llegado de un francés, de Alexander Schmelling, que fue, este hombre navegó a las Indias occidentales francesas. Allí en América, una vez que llega a Jamaica, por diferencias y por discrepancias entre ellos, acaba siendo esclavizado por el gobernador francés, es vendido y pierde todo lo que tenía. Cuando le liberan como esclavo, este hombre se hace pirata porque no tiene otra cosa, no tiene otra posibilidad. Entonces él escribió sus memorias cuando consiguió años después dejar la piratería y volver a Francia, y describe lo que es la vida. Además vivió la época dorada. Él participó del ataque a Panamá del famoso capitán Morgan, luego gobernador de Jamaica, y describe la vida y no es nada fácil, no es nada cómoda. Desde luego esa imagen de oro, ron y mujeres, pues deja mucho, se aleja mucho de la realidad. Sí. Oye, Javier, nos quedan 4 minutos contigo. Sí, contigo, y luego nos metemos ya con Boli Sánchez. Pues mira, yo quería mencionar un libro que seguramente tú conoces, bueno, o sea, al que conoces de verdad, seguro que es al autor, Bartolomé Benassar, el historiador francés. Sí, hombre, sí. Entonces, claro, el libro que quería mencionar era Los cristianos de Alá, la fascinante aventura de los renegados. Y en él cuenta que rastreó en los archivos de la Inquisición española los expedientes de los cristianos capturados por los piratas berberiscos y que habían renegado durante su cautiverio para liberarse de la esclavitud, porque el Corán prohíbe esclavizar a musulmanes. De los 1.186 identificados por él, 495 fueron atrapados en el mar, de los que 365 dieron cuenta del lugar exacto. Entonces, el estrecho de Gibraltar era la zona de caza más fructífera. El 28% de estos capturados lo fue allí. El 20% en el sur del mar Tirreno y el estrecho de Sicilia, donde decías tú que pelearon genoveses y venecianos en la Edad Media. El 14,5% del Mediterráneo oriental, pues Creta, Chipre. El 7% en Baleares y el Golfo de León, que es Francia. El 6% en el Canal de la Mancha y Terranova. Y casi el 4% del mar Adriático. Vamos, que los piratas árabes llegaban hasta Terranova, pero no para buscar bacalao, sino para buscar carne humana. Sí, además la piratería musulmana, a diferencia de la piratería europea, que es más de robo y pillaje, ¿no? La piratería de América, y del Mediterráneo, pues eso, de los genoveses, de los portugueses y los españoles en la época, a finales del siglo XV, que también tuvimos ahí nuestros pinitos, y por eso Isabel la Católica prohibió el corsarismo, ¿no? Porque muchos de esos corsarios pues habían sido piratas, o cuando dejaban de ser corsarios decían, bueno, pero como esto me gusta y el dinero fácil, voy a seguir haciéndolo por mi cuenta. La piratería europea ha sido más dedicada al robo y al pillaje. La piratería musulmana y la piratería asiática ha ido mucho más también enfocada al tráfico de esclavos. Ahora que tanto están con lo del Black Lives Matter y todo está hablando de, bueno, pues deberían repasar la historia, si quieren, bien repasada, porque el 90% de los esclavos que han llegado a América han sido esclavizados por sus congéneres, no por sus compatriotas, no por los europeos, sí. El 90% de los esclavos que salieron de África fueron esclavizados por otros africanos, que cogían a otra tribu diferente y les vendían. Y eso que se hacía en el interior, pues los pueblos de la costa lo hacían pues a través de la piratería. Y esto en Asia ha sido, bueno, todavía hoy en día hay una esclavitud. Hace unos meses, me acuerdo, leí un artículo que decía que se calcula que en África hay prácticamente todavía 500,000 de esclavos, solo en la zona de África Oriental. En lo que es Sudán, Somalia, Etiopía, etcétera, se calcula, repito, 500,000 de esclavos hoy en día. Y en Asia ha sido una constante hasta los años 80. Y lo sigue siendo en gran medida. Sí. Y fíjate, para terminar, Javier, ¿crees que, por ejemplo, los marroquíes, los argelinos nos pedirán perdón por su piratería?
Pues por supuesto que no. Por supuesto que no, por dos motivos. Primero, porque ellos, lógicamente, como son musulmanes, pues como has dicho Pedro, moralmente para ellos a un musulmán no se le puede hacer nada, pero al que no es musulmán es legítimo hacerle cualquier perrería. Claro. Y segundo, porque no son idiotas como nosotros. Entonces, evidentemente, pues el que puede pensar que eso estaba mal, dice, bueno, eso estaba mal, pero es cosa del pasado. Entonces, yo no soy quien para pedir perdón en nombre de mi bisabuelo, si acaso que sea mi bisabuelo que lo haga, aparte que la historia hay que verla con perspectiva. Pero Occidente, como está en derroición, en destrucción, y esa palabra nueva que a mí me gusta es derroición, o sea, roído por dentro, pues aquí somos capaces de pedir perdón incluso por aquello por lo que hace apenas 3/4 de hora dábamos alabanzas. Entonces pedimos perdón en nombre de otros, pedimos perdón en nombre no se sabe de qué, y bueno, y pedimos perdón incluso a quien no se lo merece por lo... El otro día leí un tuit que era muy gracioso. Pedimos perdón, los que no hemos hecho nada, pedimos perdón por cosas que no estaban mal a gente que no las ha sufrido. Claro. Oye, muy acertado. Javier, te tenemos que despedir aquí, ¿eh? Te mando un abrazo y ganas de verte ya. Además compartir con vosotros este rato, y siempre es un gusto estar entre amigos, que sabéis que lo sois, y así me precio yo de vosotros. Un abrazo muy fuerte. Adiós, Javier. Adiós. Bueno, continuamos adelante, nos quedan 15 minutos para hablar con Poli Sánchez. Poli, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, experto, a mí me gustaría que comentáramos, que hemos dejado para el final, el tema de la piratería en Filipinas. Bueno, no, lo hemos comentado. Es que el Imperio Español también tenía una provincia que era Filipinas. Además, una provincia muy curiosa porque dependía del virreinato de la Nueva España. Es decir, era, si descontamos Rusia y China, el virreinato de la Nueva España en 1800 era, pues después de estos dos países, el tercer territorio más grande del mundo, porque abarcaba desde Puerto Rico hasta la última de las Islas Filipinas. Sí. O sea, el virrey de la Nueva España gobernaba, por un lado, desde Panamá hasta el norte de Norteamérica, hasta cerca de Canadá. Y luego, de este a oeste, pues desde, como decía, desde Puerto Rico hasta Filipinas. Con Filipinas había un tráfico pues reducido a un barco que hacía el viaje primero de Acapulco a Manila y luego el tornaviaje de Manila a Acapulco, porque claro, la inmensidad del Pacífico pues no permitía más viajes, y el comercio, pese a lo que parecía, tampoco era tan floreciente. Claro, la gracia de vender el galeón de Manila es que hubiese uno solo, que era un barco muy grande, un barco enorme, más los galeones de estos que se empleaban eran de un tamaño mayor, con mucha más capacidad que los galeones que había en el Atlántico, pero el viaje era muy largo. Fíjate que Andrés de Urdaneta, que es el que descubre la manera de volver de Asia a América, para eso tiene que remontarse mucho hacia el norte, como hablamos en el anterior programa, hasta que encontró la corriente de Kido-Shibo, que le hace subir, que le hace una vez que está al norte, le lleva a través del Pacífico Norte hasta las costas de Norteamérica, y por ahí baja cabotando hasta Acapulco. Bueno, pues este viaje de vuelta a Urdaneta, la primera vez que lo hizo, le costó 120 días. 120 días. Normalmente, para ir de Acapulco a Manila, tardabas 50-60 días, si todo iba bien. Si encontrabas tormentas o vientos y el barco, o no encontrabas vientos, y el barco se paraba, pues claro, se acababa la comida. ¿Y qué pasaba? Ya hubo viajes en los que murieron docenas de personas, pues por las enfermedades, por el escorbuto, por la falta de comida y de agua. Sin embargo, claro, el galeón de Manila era muy tentador. Y hubo mucha piratería, tanto asiática como europea. O sea, la primera vez, creo que fue la primera vez que los ingleses se hacen con un barco pirata, con un galeón, es el almirante Anson, que se hace con Nuestra Señora de Covadonga, pero ya en 1741, cuando su compañero Vernon es vencido por Blas de Lezo en Cartagena de India. Fue el único consuelo que tuvieron en esos años los británicos. Pues bueno, los españoles en Filipinas, entre otras cosas, tenían la plata mexicana, que era la única mercancía que aceptaban los chinos para comerciar con Europa, y a cambio de esa plata pues vendían a los españoles pues especias, seda, porcelana, jade y marfil.
Claro, era muy tentadora, era muy buscada, y por esto había estos ataques de piratas de los que nos va a hablar Poli. Bueno, y de hecho estos piratas, como habíais dicho antes, efectivamente eran salvajes, pero sobre todo por su desesperación. Es decir, en Asia, sobre todo en China, Corea y Japón, existían los piratas llamados wako. Estos piratas, bueno, este nombre viene como un nombre peyorativo hacia los japoneses que ponían los chinos y los coreanos. ¿Por qué? Porque en sus inicios este tipo de piratería empezó en la era Sengoku, en el siglo XV-XVI, cuando las grandes familias, los grandes clanes de Japón estaban peleados. Muchos clanes de la costa se lanzaron al mar y decidieron pues dedicarse a la piratería, además una piratería muy bestia, porque no hacían prisioneros. No hacían prisioneros, era rápida y brutal, porque además lanzados a desesperación. Es decir, estamos hablando de una guerra en la que un campesino no empezaba con equipamiento que le daba su señor, sino que empezaba descalzo. Y si iba vestido ya con todo el uniforme y con toda la armadura, era porque había matado a sus anteriores dueños. Es decir, por eso estos piratas eran tan temibles. Y además no dudaban en utilizar tácticas, pues la más común entre los piratas wako era vestirse de dignatarios, de diplomáticos japoneses que iban a China, disfrazar el barco de esta forma, y una vez estaban cerca de su presa, pues asaltarlo y no hacer prisioneros, porque además no sabían qué hacer con ellos, así que los mataban a todos o los esclavizaban. Aparte de eso, una vez se conformaron, como digo, en el siglo XVI, todas estas bandas de piratas wako, a la que además, aparte de piratas japoneses, se unieron chinos y coreanos. Lo que buscaban era establecer puertos seguros piráticos, pues para poder saquear pues a gusto. En este momento cuando surge uno de los combates que más llama la atención de la historia de España, sobre todo por su singularidad, ¿no? Que se vende como una pelea entre tercios españoles y samuráis japoneses, y suena muy bien, sin embargo no fue exactamente así. Aunque sí, sobre todo por parte de los japoneses. Claro, efectivamente, sobre todo por parte de los japoneses, porque los japoneses no eran... Estos japoneses no tenían eran ningún código de honor. No, ni seguían el bushido ni nada. Probablemente lo que eran era ronin, es decir, samuráis sin señor, como mucho, lanzados al mar por desesperación, pero en realidad pues eran simples piratas y criminales que se dedicaban a este tipo de actividades. Y como decía, el objetivo era establecer puertos seguros. Lo intentaron al norte de la isla de Luzón, en Filipinas, en el río Cagayán. ¿Por qué? Por lo que decías antes, la plata. La plata española era lo que más atraía a estos piratas japoneses. ¿Y qué hacían? Hacían una especie, curiosamente, de extorsión. Sabían que los españoles protegían a los nativos de la zona. Los españoles siempre yendo de buenos por el mundo, Javier. Entonces, sabiendo esto, lo que hacían literalmente era una especie de secuestro a los nativos para obligar a los españoles a salir de sus puertos, en este caso de Manila, y también de Vigán y de Ilocos. Manila se funda en los años 60 del siglo XVI. Sí, eso es, se funda tarde. Y bueno, como iba diciendo, este combate fue en 1582. O sea que los españoles acababan de llegar a Filipinas. Sí, acaban de llegar, básicamente. Pero en 20 años se estableció una dominación bastante rápida. Además se dieron cuenta de cómo... Bueno, porque el manejo de marinero de los españoles era mucho mejor. Claro, venían de cruzar el Pacífico. Efectivamente, y además todos eran veteranos. Eran muy pocos, pero todos veteranos. En esta batalla que estoy mencionando, en 1582, Juan Pablo de Carrión contaba con 100 hombres. Que parece poco, pero es que cada uno de esos 100 hombres había pasado, pues, por ejemplo, la hoja de servicios de Antonio Garrido, que se puede ver en el archivo de Indias, dice que pasó por la revuelta de los moriscos en Granada, pasó por el camino español en Flandes y luego acabó en Filipinas. Es decir, eran veteranos, máquinas de matar, es decir, eran auténticos guerreros. Además, que sabían subsistir con pocos medios, porque era muy típico de la corona española que, claro, el dinero a veces no llega y tenían que... Sobre todo a Filipinas. Efectivamente, sobre todo a Filipinas, y tenían que subsistir con lo poco que tenían. Bueno, además esta gente conocía lo que era la logística. Has mencionado el camino español, y la importancia de esa ruta de comunicación no era solo transportar tropas, sino también alimentarlas. Eso es. Y bueno,
Esta desesperación llega a que el capitán Juan Pablo de Carrión tiene 69 años cuando inicia esta expedición. 69 años. 69 años. Se le encargan 7 barcos, se le dan 7 barcos y 100 hombres, solo. Contra, pues hablamos de un ejército pirático prácticamente. Los más exagerados dicen que eran 1000 hombres. Probablemente no eran 1000 hombres. Es decir, esto es más de leyenda, ¿no? Según las cartas originales del gobernador Gonzalo Ronquillo, él decía que eran 1000, pero no eran tantos. Bueno, llegaron allí y contra 18 champanes consiguieron vencerles, no solo en tierra, sino también en mar. Y sin ningún problema. Además, ahí España demostró una superioridad que también digo que es lógica por esta veteranía de estos soldados, la verdad. Oye, ¿estos soldados españoles contaban con auxiliares nativos, como pasó con Hernán Cortés y Pizarro cuando se enfrentaron a los mexicas y a los incas? Contaban con auxiliares nativos y además los trataban bien, contra lo que dice... pues, la leyenda negra. Sí, justo, efectivamente, los trataban muy bien. De hecho, Juan Pablo de Carrión, una vez se asientan en el río Cagayán, desembarcan y hacen un campamento base contra los piratas, libera a los filipinos, que eran los remeros, los que cargaban, y decía, podéis volver porque aquí solo necesito soldados, vosotros no hace falta que os quedéis a luchar. Y lo cual es un signo de ese buen trato. Además, los sacerdotes y los religiosos que llevaban se encargaban de asegurar ese buen trato. Entonces, la batalla de Cagayán, ¿en qué fecha se libra? En 1582, y se libra durante una serie de días, probablemente en mayo de ese año. No se sabe exactamente los días. Pero en mayo de ese año. En mayo de ese año. Y fue una victoria, podríamos decir, heroica. Muy exagerada, muchas veces, pero una exageración... Hombre, si no vamos a exagerar esto, Poli y yo no sé de qué vamos a presumir. Exagerada cuando no hace falta. Porque es que realmente el relato de la batalla ya es épico de por sí, y no hace falta, no necesita ninguna exageración, porque la verdad es que fue una victoria heroica, como dije. Bueno, ¿cuántas bajas tuvieron los españoles y cuántas bajas causaron a los japoneses? Pues según las cartas originales, las bajas a los japoneses fueron de unos 200 hombres o 250 hombres. Y sea, más o menos, si aceptamos que se acercaban a 1000, hablamos de un veintitantos, casi un 30% de bajas. Pues prácticamente, sí, prácticamente. El resto se retiraron porque veían que no vencían. Claro, justo, efectivamente. Se retiraron totalmente. Y los españoles debieron de tener pues unas 40, 30 bajas. Y además hubo uno de los barcos que, según las cartas, se retiró. Al ver tantos japoneses, huyeron. Un capitán huyó de la expedición y se llevó una de las fragatillas, lo cual también es un poco triste, la verdad. Bueno, pues en ese barco se ganó esa batalla. Oye, muy rápidamente, hemos comentado aquí, hay mucha diferencia entre la crueldad de los piratas aquí en Asia comparado con las piratas en el Caribe, incluso me atrevería a decir con el Mediterráneo, ¿no? Sí, efectivamente, sobre todo por esa desesperación, como he dicho, no tenían nada que perder. O sea, era gente pobre que se lanzaba al mar. Asigarus, campesinos japoneses, asolados por las terribles guerras del Japón y de China también, que simplemente pues no tenían más que lanzarse al mar. Oye, ¿hubo más ataques piratas a Manila después de Cagayán? Hubo anteriores, sobre todo de un capitán llamado Taifusa, chino, que puso en jaque Manila, pero no consiguió destruirla porque los españoles la defendieron bastante bien. Pero en este caso no se considera a Taifusa perdón, Taifusa no, me estoy equivocando. Limajón, eso es. No se le considera un pirata en sí, sino más bien una especie de señor, una especie de gran señor de la China que trató de echar a los españoles de Manila en el momento porque le venía bien, sobre todo para el tema del comercio y para mantener su monopolio sobre los sangleyes, ¿no? Que eran los grandes comerciantes de las Filipinas y que comerciaban pues con portugueses, españoles y demás. Nos queda un minuto y bueno, pues descríbenos un poco en este minuto pues cómo era el comercio que tenía España, o sea, cómo Manila se convierte sobre todo en una base comercial entre Europa y América por un lado y Asia. Pues Manila se vale sobre todo de unos comerciantes que ya estaban aposentados ahí, que eran los sangleyes. Estos sangleyes eran una mezcla racial entre filipinos y chinos, más o menos. Entonces en Manila tenían un gran foco de población que luego los españoles fomentaron y básicamente fueron sus socios comerciales.
Y gracias a ellos y a la logística española y a la organización española lograron tejer pues una de las grandes rutas comerciales de todo el mundo, ¿no? Bueno, es que el imperio español, como todos los imperios europeos, sobre todo en sitios muy poblados, como era el caso de Asia, lo que iba era establecer alianzas. Eso es, efectivamente. No era un llegar aquí, pegamos 4 cañonazos y además, lo sometemos. Siempre en minoría y siempre con la cruz por delante, se puede decir. O sea, las autoridades religiosas se encargaban de que las autoridades civiles no hiciesen nada a los nativos. Pues no hay tiempo para más. Yo creo que ha sido un programa muy interesante. Interesantísimo, Moros en Javier. La Costa, con Javier Sánchez del Castillo y con Poli Sánchez. Poli, un placer haberte tenido aquí. Muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias. Pedro, volvemos Dios mediante la próxima semana aquí a la día. Esperemos que así sea. Gracias. Y a todos ustedes, ya saben, sigan fieles a esta emisora. Esta es su casa.